Hola a todos, soy el doctor Rubén García Garza y el día de hoy les vamos a presentar este primer episodio del podcast titulado Histo Arreglos, un podcast de la Sociedad Mexicana de Histología. Y el día de hoy vamos a entrevistar al doctor Germán Isauro Garrido Fariña, quien es profesor de la UNAM y quien fue presidente de la Sociedad Mexicana en el periodo 2019-2020. Primero que nada, le damos la bienvenida al doctor Germán y pues queremos saber algo de su trayectoria, cuáles son sus estudios y dónde se desempeña actualmente. Muchas gracias, muy buen día, doctor. Pues yo soy médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié la maestría en farmacología en la Facultad de Farmacia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el doctorado también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México como técnico académico en el área de histología en la Facultad de Medicina Veterinaria en FES Cuautitlán. Queremos que nos cuentes cómo iniciaste en la histología, cuáles fueron los motivos por los que tú iniciaste y terminaste pues trabajando en esta área tan especial de la ciencia y que pues a muchos nos gusta, pero muchos iniciamos de formas muy diferentes. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo iniciaste en histología y por qué decidiste seguir en este camino? Yo entré a la Universidad Nacional Autónoma de México vía la preparatoria nacional. A mí me tocó entonces en la preparatoria número 4, Vidal Castañeda y Nájera, y ahí con las maestras que nos dieron, las dos eran biólogas, nos daban temas selectos de biología. Fue el primer lugar en donde nos enfrentamos realmente a trabajar con el microscopio, a entenderlo, a jugar con las preparaciones que nosotros empezamos a hacer. Y pues no es raro que las personas que se dedican o que nos dedicamos a esto lo hacen con mucho gusto y con gran pasión. Las maestras en la preparatoria número 4 pues lo hacían del mismo modo y trataban de enseñarnos y que viéramos lo que sucedía a través del microscopio y principalmente la emoción de uno hacer sus propias preparaciones. Posteriormente, la tesis de licenciatura, ya en medicina veterinaria, pues también estuvo relacionada con la descripción histológica. Pero fue particularmente en la Escuela Superior de Medicina con la doctora Adriana Becerril Montes, en donde en el curso técnico de histotecnología realmente uno empieza a comprender, o en ese momento empecé a comprender cada una de las técnicas, a comprender la teoría para poder aplicar, y el resultado no solamente era visual, era una conjunción entre lo teórico, lo técnico, la forma y lo que estaba uno evidenciando representaba la función, y de regreso en la histopatología la función anómala o extraña, enferma de una laminilla, lo veíamos a través de la técnica aplicada en particular para evidenciarlo. Entonces ahí es en donde el gusto de la histología solamente por la imagen se convirtió en el inicio de la comprensión de la histología hacia la utilidad que nos puede representar. Posteriormente
Ya en FES Cuautitlán, ya siendo responsable del Laboratorio de Apoyo a Histología en Medicina Veterinaria, ya hace un poco más de 25 años. En ese lugar se tiene la capacidad o la fortuna de que trabaja uno con veterinarios, con ingenieros agrónomos, con químicos, QFBs, etc. Entonces, la necesidad de quien va al laboratorio es muy variada. De esta forma, se pueden utilizar una gran cantidad de técnicas para evidenciar muchas cosas, y ahí la aplicación de la histología empieza y sigue siendo muy emocionante porque le ayuda a uno a la gente a ver realmente lo que necesita ver. Poco a poco se da la necesidad de entender y de aprender más. Por eso estudio la maestría en farmacología, en donde, cosa que no llevamos en medicina veterinaria o en las otras medicinas, química, física, matemáticas, termodinámica, etc. Todo eso se reaprende o se aprende nuevamente en las maestrías de ese tipo, y de esta forma ya pude comprender y entender mucho mejor lo que necesitaban los químicos, los QFBs, y la propia técnica la pude entender mucho mejor. La parte teórica de la química de la aplicación aleatoria dejó de ser, para empezar a poderse aplicar de una forma más sistemática la mayoría de las técnicas empleadas. Por otro lado, la gran fortuna que también se tiene en un laboratorio de este tipo, en donde se apoya a la docencia, se apoya a la investigación, es que todos los niveles de licenciatura, maestría y doctorado necesitan ver algo. La mayoría de sus proyectos necesitan evidenciar algo dentro de un proyecto que más o menos es novedoso. Y entonces es un reto cada proyecto, en donde se tienen que tratar de evidenciar lo que el investigador necesita, y cada proyecto se tiene que aprender cosas nuevas y se tienen que estudiar cosas nuevas para poder ayudar de forma completa al investigador. No es lo mismo entonces alguien de medicina veterinaria que ya sabe morfología, sabe patología, etcétera. Alguien que viene, por ejemplo, de QFB, lleva morfofisiología muy somera, no tiene una idea clara de la patología. Entonces hay que irlos ayudando y llevando de la mano para que puedan reconocer lo que necesitan en sus muestras. Y este proceso con los alumnos, con los maestros, con los doctores es muy reconfortante cuando llega uno al final del trabajo. Para todas las personas que nos escuchan, bueno, pues el ser presidente de la Sociedad Mexicana de Histología implica también un periodo previo de 2 años como vicepresidente. Entonces es un trabajo básicamente de 4 años, 2 de vicepresidente y 2 de presidente. Y pues te queremos preguntar, ¿cuáles fueron tus experiencias durante estos 4 años de trabajo, tanto de vicepresidente como de presidente de la sociedad? ¿Cuáles fueron tus experiencias y tus retos más grandes a los que te enfrentaste? Las primeras aproximaciones que tuve con la Sociedad Mexicana de Histología fueron cuando estuve trabajando y aprendiendo con la doctora Becerril en la Escuela Superior de Medicina. Al final de cuentas, ella me invitó, asistí al primer congreso para presentar mi tesis de licenciatura, y a partir de ahí se va haciendo una relación muy intensa con la mayoría de los
socios, porque todos hacemos lo mismo, pensamos más o menos de la misma forma, jugando y queriendo nuestra materia de estudio. Y poco a poco se fue consolidando el trabajo y el cariño por la sociedad, y eventualmente pues tuve la fortuna de que la asamblea, todos los socios decidieran que yo pudiera ayudarles de alguna forma, eligiéndome como vicepresidente. Anterior a esto, como vocal, pues también es una cadena de eventos afortunados en donde tuve también la oportunidad de ayudar al doctor Juan Ocampo cuando le tocó su congreso en Tulancingo. Entonces esto te va ayudando a entender qué sucede en la sociedad, qué tiene que hacer cada persona dentro de la sociedad, en un congreso, las cuestiones administrativas que se deben llevar a cabo. El doctor Juan Ocampo empezó a poner orden en la parte contable y algunas otras cosas. Posteriormente, con la doctora Carmen de la Paz, ya me tocó ser vicepresidente. Entonces también, aun cuando nuestros estatutos marcan algunas cuestiones que tienen como obligación cada una de las personas que integran el comité directivo, el trabajo, como en cualquier laboratorio en donde pudiéramos ir a trabajar, pues es acompañado y es multidisciplinario, interdisciplinario, entonces todo el mundo hace de todo. Ya trabajando como presidente de la sociedad, el primer reto al que uno se tiene que enfrentar es que nadie lo entrena para condiciones administrativas. Entonces hay que aprenderlas. Esa es la ventaja de estar al menos 2 años como vicepresidente. Empieza uno a entender y a aprender los caminitos que se tienen que hacer de todas las cuestiones administrativas. Particularmente la parte legal, la parte administrativa en cuanto a Hacienda y todo aquello, pero pues siempre hemos tenido colaboradores que nos han ayudado con mucho gusto para trabajar y principalmente sacar adelante a la sociedad. Un apoyo muy importante que hemos tenido todos los presidentes es al colegio de presidentes anteriores, que con mucho gusto nos ayudan, cualquier consejo, alguna duda, cualquier cosa que tenemos, tratan de atender a las reuniones, a los congresos, y su experiencia, tanto como vicepresidente, como presidente, como académico de sus respectivas escuelas y facultades, y su gran experiencia de vida, pues nos ayudan mucho a trabajar de la mejor forma como presidente. En cuanto al tema del coronavirus y el Congreso de la Sociedad Mexicana de Histología, ¿cómo afectó la cuestión de la pandemia en toda la organización que ya se tenía de muchos meses atrás para hacer un congreso presencial y finalmente hacerlo de manera virtual? Como todos saben, originalmente el congreso se iba a realizar apoyados y cobijados por la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán, o sea, en la Universidad Nicolaita. Pues ya teníamos todo organizado, apartado, agendado para poder trabajar. La logística era espectacular. Poco a poco nos dimos cuenta que quizá cuando inició la pandemia tendríamos que posiblemente trabajar en Morelia, algunas personas de forma semipresencial, algunos, otros en vivo, para seguirlo llevando. Fue avanzando hasta que finalmente nos dimos cuenta que íbamos a tener que hacerlo de forma remota, todas las actividades de forma remota.
También tuvimos mucho apoyo para poder aprender a utilizar las herramientas, y aun cuando poco a poco se fue dando el trabajo para el Congreso, la organización es bastante diferente. Los tiempos, la comunicación con el resto de las personas, aunque es en vivo, las características de trabajo, de comunicación son diferentes, y todo eso se pudo salvar con el apoyo y la ayuda de todos los colaboradores. Sí, pues al final de cuentas la cuestión logística cambia mucho, pero yo creo que en lo personal, y creo que compartes conmigo, el Congreso fue un éxito. Se pudieron hacer cosas que de otra manera, sobre todo hablando de temas presupuestales, de traer personas de otros países a nuestro Congreso para dar alguna cátedra, un simposio, pues yo creo que no se hubiera podido lograr, y deja una puerta de oportunidad para que en futuras ocasiones podamos hacer algunas actividades primordialmente presenciales, pero también algunas otras en línea, ¿no? Finalmente queremos pedirte que le mandes un mensaje a todas esas personas que están en formación académica, que se sienten interesadas por la histología, pero no saben cómo desarrollarse en esa área. ¿Cuál sería tu consejo para todos ellos? Yo creo que principalmente es no tenerle miedo, los muchachos actualmente, a lo que se tarda tiempo. Las generaciones nuevas están acostumbradas a lo rápido de que pueden obtener las cosas, y en histología, en el laboratorio, tiene un proceso, y es un proceso aparentemente largo para quienes están acostumbrados que con el toque de un dedo tienen el acceso al mundo entero. Por otro lado, no tenerle miedo a ir a un laboratorio, a ver, a aprender, a tratar de trabajar. No conozco ningún histólogo que sea envidioso o que no le dé emoción cuando llega un alumno o alguien nuevo a tratar de aprender y a conocer lo que hacemos. Entonces, yo les aconsejaría eso, que trataran de acercarse a su histólogo de confianza, trabajen, vean, revisen, y poco a poco, al estar en contacto con el microscopio, con las muestras, con el trabajo, pues a final de cuentas ahí va saliendo la emoción, el cariño y el amor a lo que hacemos. Y con esto terminamos, agradeciendo al doctor Germán la amabilidad de haber estado con nosotros y disponer de su tiempo para responder estas preguntas. Les invitamos a seguir escuchando los episodios de este podcast de la Sociedad Mexicana de Histología. Nos vemos hasta la próxima.